Hola amigos, bienvenidos a este nuevo canal llamado Colmillos de Jade. En este canal vamos a tratar de dar un poco de información de las boas que tanto nos apasionan, tanto que nos gustan. Y bueno, este fue el primer video que salió en la votación, un poco de la genética de las boas. Entonces, si tienes dudas respecto a qué es un head, qué es un recesivo, qué es un dominante, que es un posible head, que es un 50, 66%, 100%, definitivamente quédate para este video lección. Vamos a sacarte de algunas dudas y bueno, vamos a empezar. Y bueno, lo primero que tenemos que conocer es que hay tipos de genes. Está el gen dominante, recesivos y dominantes incompletos. Cada uno de estos tiene distintas características, por así decirlo. Y también debemos entender que existen dos tipos de representación de esos genes: heterocigoto y homocigoto. Y también existe el 100%, 66% y 50%, que si alguno de ustedes ha estado buscando boas, queriendo ver cuál se agrega a su colección, seguramente lo han visto. Ahora, para entender qué son los genes y los alelos, debemos saber que cada fase que conocemos, ya sea la fase Hypo, Motley, Sharp albino, Cal albino, BPI, todos esos van a tener dos alelos. Cada uno de esos genes tiene dos alelos y cada alelo es heredado por el padre o por la madre. Podríamos decir que estos genes se dividen en 50% de información del padre, 50% de información de la madre. Entonces, dependiendo de cómo los combinemos, podemos generar cosas bastante interesantes. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos el homocigoto, que es cuando dos alelos son idénticos. Si se dan cuenta, aquí del lado izquierdo, en la parte inferior, tenemos que este gen, el que tiene los puntitos rojos, dice B mayúscula y del otro lado tiene otra B mayúscula. Eso significa homocigoto, cuando dos alelos son idénticos. Y cuando tenemos alelos diferentes, del lado derecho los podemos observar, se llama heterocigoto. Tenemos la copia de B mayúscula y la copia de B minúscula. Entonces, en este caso, este viene siendo un gen, una expresión heterocigota. Es muy importante que sepamos bien la diferencia entre uno y otro, entre homocigoto y heterocigoto, porque nos va a dar una idea de cómo se manejan sobre todo los recesivos. Tocando ya el tema de genes recesivos, tenemos que entender que para que estos sean visuales, tenemos que tener dos copias. O sea, cada padre tiene que darle al hijo una copia del mismo gen. Entonces, cuando el animal tiene las dos copias, se le llama homocigoto, que fue lo que ya vimos en la diapositiva anterior, y ahí va a ser visual, como el albino que tenemos aquí mismo, ¿no? Pero si solamente recibe una copia del padre o de la madre, solamente una, otro padre no la puede pasar, es cuando el animal se llama heterocigoto, y ahí es cuando escuchamos la palabra head. ¿Ok? En este caso el gen está ahí, está oculto, pero no lo podemos ver. ¿Ok? Algunos ejemplos de estos genes son el albino, el sterling, el anerin, como el que tenemos aquí en la parte superior, el blood, el leopard. Son bastantes genes recesivos y estos trabajan de esta manera. Uno tiene que trabajar con ambos padres, con esa genética, para poder tener bebés visuales. Ahora vamos a ver uno de los cruces más básicos e importantes en la genética recesiva, que siempre es algo que nos emociona mucho: los albinos. Y a veces, ¿qué sucede? Hacemos albino por normal. En este caso el macho va a ser el albino homocigoto. ¿Por qué es homocigoto? Porque si se dan cuenta, ahí tienen los dos genes. Ahí se ven las dos líneas blanquitas en los genes. Vemos que de cada lado tiene su copia del mismo alelo, ¿no? Entonces es un homocigoto, por eso es que es visual.
Eso significa que cada cría va a tener una copia del alelo blanco. Si se dan cuenta, ese macho albino va a darle una copia blanca a cada uno de las crías. ¿Qué es lo que va a pasar? El gen A de albino va a bajar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto ejemplar. Si se dan cuenta, ahí las flechas nos indican. Y todos los ejemplares van a tener una copia. La hembra normal, la hembra nominal, al ser dominante, digamos el nominal, va a hacer que el expresado sea el nominal. No vamos a tener aquí a ninguna cría visual albina. Todas van a ser 100% portadoras o heterocigotas. ¿Por qué? Porque el recesivo ocupa 2 copias del gen A. Y ninguno de los bebés tiene las 2 copias. Si se dan cuenta, tiene una copia azul, una copia blanca. Una copia azul, una copia blanca. Entonces ninguno tiene las 2 copias blancas. Entonces ninguno va a ser albino visual. Ahora, si hacemos el caso contrario, o sea que si cruzamos una hembra albina y un macho albino, los 2 padres van a ser homocigotos, ¿no? Cada uno de ellos va a tener 2 copias del mismo alelo, como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, cada hijo va a tomar una copia del padre y una copia de la madre. Pero como todos son albinos, cada copia va a ser del mismo gen, entonces todas las crías van a ser homocigotas. Aquí no va a haber ni nominales ni nada de eso. Si es albino por albino, todas van a ser albinas. ¿Ok? El 100% van a ser albinas. Ninguna tampoco va a ser portadora. Ninguna va a ser het. Todo va a ser 100%. Vaya, todo va a ser albino visual. Usualmente este tipo de cruces son más que nada para asegurar que toda la camada te salga del mismo gen. Esto lo puedes repetir con bloods, albinos, sterlings, aneris, todo esto que ya habíamos comentado. Otra cruza muy común es el heterocigoto por heterocigoto. Aquí los 2 padres van a tener el gen albino. De hecho, ahí lo podemos ver en el cuadrito blanco de cada lado. Y eso significa que cada uno puede transmitir a los hijos, ya sea la copia nominal, que sería el azul, o la copia blanca, que sería el albino. Y aquí es cuando ya tenemos un resultado más variado, ¿no? Aquí vamos a tener animales, crías completamente normales, como la que se aprecia hasta abajo a la izquierda. Algunos animales que van a ser los portadores, como los 2 en medio, y albinos visuales, como el de la derecha. ¿Qué es lo que sucede? Que cada ejemplar, cada cría, va a tomar una copia de cada padre. Y por ejemplo, el de hasta abajo a la izquierda, el normal, tomó una copia del macho, el gen azul, tomó una copia de la madre, el gen azul. Entonces, por eso es que él tiene los 2 genes azules. Después el de la derecha tomó uno de cada uno, y del padre tomó el azul, de la madre tomó el blanco, y así viceversa. El otro, el de hasta la derecha, el albino, tomó las 2 copias blancas. Por eso es albino. Y esta diapositiva es la importante, porque aquí es donde aparece el famoso 66% het. ¿Ok? Cuando nacen las crías normales, no sabemos cuáles lo van a aportar. O sea, de estas 3 que vemos del lado izquierdo, de las 3 crías, esas 3 van a ser idénticas. Son completamente nominales. No hay forma de saber cuál va a ser cuáles son las que llevan el het. ¿Ok? Entonces, aquí aproximadamente es que 2 de cada 3 nominales van a tener la copia. De ahí viene el 66%, porque a veces decimos, no, es que a lo mejor trae un albino diluido, o que trae un 50% de albinismo porque viene más diluido. No, nada de eso. El 66% indica que de 3 crías nominales, 2 van a traer el het. Eso es lo único que significa. Esto no hay forma de confirmarlo hasta que crucemos al ejemplar. Y pues eso obviamente es cruzando al animal dentro de unos 4 o 5 años. ¿Ok?
Entonces, esta es la primera representación del 66%. Hay un detalle muy importante. La estadística aquí nos dice, por ejemplo, que de esta camada, que fueron, digamos, 4 ejemplares, ¿no? El 25% serían nominales, el 50% serían heterocigotos y el 25% serían albinos. Eso es como lo vemos en las calculadoras. Pero en la vida real, ser que si tenemos mucha suerte, un cruce de heterocigotos por heterocigotos nos dé la mitad de albinos. O puede ser que no nos dé ninguno. ¿Ok? Al final, la genética va a ser lo que se le antoje. Puede ser muy impredecible. Puede ser que tengamos más albinos o puede ser que incluso no tengamos ninguno. Y eso pues es normal hasta cierto punto. Ahora, otro cruce muy común es el macho heterocigoto por la hembra nominal, ¿no? Y aquí lo que va a suceder es que el macho solamente tiene una copia. Si se dan cuenta, de los padres solamente el macho tiene una copia del gen albino. Ahí podemos ver el cuadrito blanco. Pero la madre no tiene ni uno. Todos son azules, todos son nominales. Entonces, la madre le va a pasar a todas las crías un gen azul, un gen nominal, ¿ok? Y el padre solamente le va a pasar a la mitad de las crías un gen albino. El resto de crías va a tomar un gen nominal. Si nos damos cuenta en las crías, vemos que la mitad son normales y el otro 50% va a ser portador. Aquí es donde vamos a tener el 50% het de toda la camada. Para empezar, toda la camada ya sabemos que se va a ver igual. No podemos diferenciarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el 50% de la camada tiene el chance de ser heterocigoto. El otro 50% no lo tiene. El otro 50% no tiene la copia blanca. Entonces, ese es un detalle muy importante que tenemos que saber distinguir hablando de los 50-66%, para que sepamos cómo funciona la genética y sobre todo qué porcentaje de oportunidad, por así decirlo, tenemos de que realmente el ejemplar que vamos a escoger tenga el gen. Porque a veces decimos, bueno, es un 66%, sí lo debe de traer, o es un 66% albino, o sea que el color debe tenerlo por ahí, y no. Es prácticamente el chance de tú haber escogido un ejemplar que sea heterocigoto. Aquí les puse una tablita más o menos para que si no me di a entender, creo que aquí está un poquito más sencillo. Para a fuerza de tener un het, ocupamos que uno de los padres sea visual. A fuerza. ¿Sí? 100% het es que uno de los padres sea visual. Uno de ellos va a garantizar que el gen esté en las crías. Y todas las crías van a aportar ese gen. Van a ser heterocigotas. ¿Ok? El 66% de dónde va a salir del cruce del het por het. O sea, un nominal albino por un nominal albino. Ambos padres van a tener el gen. Van a generar una probabilidad mayor, que fue lo que vimos, ¿no? Que van a ser 2 de cada 3 ejemplares. De 10 crías, 6 o 7 van a tener el gen. De 10 crías nominales, ¿ok? Van a tener 6 o 7. Y en el het por nominal, que va a ser el 50%, aquí solamente un padre va a tener el gen. Aquí va a disminuir la probabilidad. De 10 crías, solamente 5 van a tener el gen. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cuando te digan, no, es que la camada es 66%, significa eso. Un ejemplo, por ejemplo, esto de que de cada 10 nominales, puede ser que 6 o 7 tengan el gen, aunque tú no lo veas. Entonces, hay más chance de que tú agarres un ejemplar y tenga el gen oculto. Pero si es 50%, prácticamente es la mitad de las crías. Y esto es si somos muy estrictos. La naturaleza no funciona así. Ya vimos que puede ser que tengamos incluso algunas cruzas de het por het y tendríamos que sacar albinos y puede ser que ni siquiera tengamos, ¿no? Entonces al final del día va a depender mucho de la genética y puede hacer lo que se le antoje, ¿no? Esas estadísticas no van a ser una regla. La única forma de comprobar si lo traen o no lo traen es reproduciendo al ejemplar.
Y bueno, un poco de los genes, aquí pusimos unas imágenes, aquí tenemos 4 genes. Uh, no sé si los puedan distinguir ustedes, si pueden hagan el intento en los comentarios, pero el primero de arriba a la izquierda es el gen Leopard, que bueno, viene siendo como un gen que semeja el diseño o el patrón de los leopardos, por eso tiene ese nombre. Abajo tenemos el Sterling, que hace como que un ejemplar sin patrón, solamente cambia el color al final de la cola. Ejemplares muy muy llamativos, por cierto. Los albinos, que esos creo que todos los conocemos, sobre todo si estamos metidos en esto de la genética. Y arriba del albino vamos a tener el Annery, que el Annery viene siendo una disminución de tonos rojos. En el caso de los genes dominantes, aquí solamente un alelo, una copia es suficiente para que sea visible en las crías, como el IMG, arabesque, escoria e inca. En este caso vamos a usar un macho nominal y una hembra escoria, heterocigoto. La mitad de la camada va a tomar el gen escoria, que es el que vemos ahí con las flechas rojas. Y debemos recordar que en genes dominantes una sola copia es necesaria para que sea visible la fase. Entonces estos ejemplares, al tomar una sola copia, se convierten en escorias, ¿okay? Aquí tú puedes cruzar cualquier tipo de padre o madre, y con que uno tenga el gen, la mitad de la camada, según las estadísticas, tendría que ser del gen. Por ejemplo, en este caso sería la escoria. El 50% sería escoria y el 50% no. Pero obviamente aquí sería visible, tú lo estarías viendo, tú sabes cuáles son los ejemplares que tienen el gen y cuáles no. Esta es la diferencia entre todos estos tipos de genes, el dominante, el recesivo. Y algunos de los ejemplares que podemos distinguir como dominantes son el escoria, arriba a la izquierda, el IMG, arriba a la derecha, y el arabesque, abajo, que son genes muy distintivos y hacen muy bonitas combinaciones cuando le metemos recesivos como albinos, Anneries, Blood. Entonces aquí la idea es siempre combinar uno con otro y hacer cositas más chulas. En esta diapositiva vamos a hablar sobre los genes dominantes incompletos en las boas imperator. A diferencia de los genes recesivos, aquí solamente necesitamos una copia del gen para que sea visible físicamente en la serpiente. Cuando la boa tiene una sola copia del gen, se le conoce como heterocigota y ya expresa el morph visualmente. Pero cuando tiene 2 copias del mismo gen, se crea una versión llamada super, que normalmente representa características más intensas o diferentes. Algunos ejemplos de los genes dominantes incompletos son Hypo, Motley, Aztec, Jungle, K-West, Onyx, Raptor, Fire, Labyrinth. Este tipo de genética es muy importante en la reproducción porque permite obtener resultados visibles desde la primera generación y también crea supers al combinar 2 ejemplares con el mismo gen. En esta diapositiva les voy a dar un ejemplo de cómo funciona la cruza. Tenemos un machito nominal que no posee el gen Motley, cruzándolo con una hembra Motley heterocigota. La hembra tiene una copia del gen Motley y una copia normal, mientras que el macho solamente tiene genes normales. Al momento de combinarse, cada cría tiene el 50% de probabilidades de heredar el gen Motley y un 50% de probabilidades de salir nominal. Por eso el resultado esperado de la camada es 50% Motley, 50% nominales. Aquí podemos observar cómo una sola copia del gen dominante incompleto es suficiente para expresarse visualmente en las crías. Este tipo de cruza es muy utilizada cuando se busca introducir un gen a una línea genética sin perder demasiada variabilidad. Ahora en esta diapositiva vemos una cruza entre 2 boas Motley heterocigotas. Cada padre aporta una copia posible del gen Motley, por lo que las combinaciones aumentan. Teóricamente, en una cruza de este tipo podríamos obtener 50% Motley heterocigotos, 25% nominales y 25% super Motley. Sin embargo, es importante mencionar que en el caso específico del gen Motley, la forma homocigota o super Motley es considerada letal o presenta problemas severos en el desarrollo.
Por eso, esta diapositiva se utiliza únicamente como ejemplo para explicar cómo funciona la genética dominante incompleta y cómo se formarían las combinaciones genéticas. Lo importante aquí es entender que cuando un animal hereda dos copias de un gen dominante incompleto, se genera una forma súper, aunque en algunos genes como Motley esto no sea viable. En esta última diapositiva observamos una cruza entre una boa super Motley y una boa nominal. La super Motley posee dos copias del gen, por lo que todas las crías necesariamente heredarán una copia Motley. Teóricamente, el resultado esperado sería 100% Motley heterocigotos. En este caso no serán nominales, porque el ejemplar super siempre transmite el gen dominante incompleto. Sin embargo, nuevamente es importante recordar que el gen super Motley es utilizado aquí únicamente como referencia genética y ejemplo educativo, ya que en práctica esta combinación no es viable. Es posible que el ejemplar muera a los pocos días del nacimiento. Aún así, esta representación nos ayuda a comprender cómo funcionan las probabilidades cuando trabajamos con genes dominantes incompletos. ¿Por qué estoy mencionando el gen Motley? Porque es el más conocido dentro de este hobby de las boas. Y para finalizar, los genes dominantes incompletos son muy importantes dentro de la genética de las boas, porque permiten obtener resultados visibles rápidamente y también crear formas super al combinar dos ejemplares compatibles. Comprender este tipo de herencia ayuda a planear mejor las cruzas, predecir resultados y desarrollar proyectos genéticos más específicos dentro de la reproducción de las boas. Además, también es importante conocer qué genes dominantes y completos pueden presentar problemas en su forma homocigota, como ocurre con el Motley y el Young, para realizar proyectos responsables y éticos dentro de este hobby. Ya hablamos de genes dominantes incompletos y genes recesivos. Ahora, ¿por qué es importante conocerlo? Porque si nosotros trabajamos con distintos genes, distintas fases, distintas genéticas, y hacemos cruzas entre ellas, sabiendo cómo se mueve cada una, podemos sacar cosas muy bonitas. Por ejemplo, el BPI es un gen recesivo. El HIPO es dominante incompleto. Si vemos la forma de hacer que tengamos la cruza donde ambos genes sean visuales, obtenemos el Songlow BPI-T positivo, que es una mezcla de un gen dominante incompleto más un gen recesivo donde ambos son visuales. Pero si a este le agregamos también un ANERI tipo 1, que también es un gen recesivo, cambia por completo el tono y se convierte en un Snowglow BPI-T positivo. Entonces, quiero que observen este ejemplar. Esto es lo que podemos crear sabiendo cómo funciona la genética. Esa es la magia de saber qué cruzar con qué cosa, cómo lo heredan los padres. Eso es lo que podemos conseguir. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Esperamos no haberlos enredado de más. Cualquier duda, pues estamos en los comentarios. Y estén atentos al Instagram, porque vamos a hacer otra encuesta para ver qué otro tema abordamos. Nos vemos.